En este día quiero hablarle del misterio, de un misterio tremendo, que es el misterio de los sueños. Y es tremendo porque hay diferentes clases, tipos de sueños que podemos experimentar. Lo tremendo es que algunos sueños han sido claves para muchas cosas y eventos proféticos en la historia de la humanidad, que son, hermanos, los sueños que vienen de parte de Dios. Por eso, a la luz de la Biblia, hay sueños divinos de Dios que pueden predecir el futuro y lo han hecho desde el principio con sus siervos. Dios ha usado siervos para darles sueños, para que ángeles incluso intervengan en sus sueños y de esa manera profeticen y hablen y vean el futuro. Es decir, Dios a través de los sueños nos puede llevar al futuro y también al pasado. Es impresionante porque lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, Juan, aunque él vivió visiones, porque también están las visiones, los éxtasis, que quizás no vamos a hablar de las visiones y los éxtasis, porque nos vamos a encargar especialmente de los sueños hoy, ¿verdad? Pero si vemos, Dios llevó a Juan, por ejemplo, el que escribió el Apocalipsis, lo llevó a ver el futuro. Y miró incluso su nombre allá en la Nueva Jerusalén y vio muchas cosas que ahora nosotros estamos viendo con nuestros ojos proféticamente porque la palabra se está cumpliendo. Pero los sueños es algo impresionante porque también hay sueños que podemos verlo como aventura nocturna del alma. ¿Vio? El alma, hermano, tiene tiene incluso salidas impresionantes y el alma juega un papel muy importante dentro de la carne también. Porque, en otras palabras, los sueños son la manifestación palpable del subconsciente y un camino para acceder a las zonas más oscuras y desconocidas de nuestra propia alma. Es impresionante y yo creo que no sé cuántos han soñado acá. Todos hemos soñado, ¿verdad? Y a veces hay sueños que, Dios mío, hermano, impresionantes, que uno no le encuentra pie ni cabeza y a veces son extraños en toda la dimensión de la palabra. Psicológicamente se le ha dado a algunos sueños interpretaciones, ¿verdad? Que por supuesto en cierta manera son válidas porque se han tomado de las sensaciones nuestras, de los sentimientos, de las emociones que se ha estudiado en el hombre, y la neurología ha estudiado también el cerebro y ha visto cómo funciona, y se han tomado personas para poder atisbar, ¿no? Digo atisbar porque no es seguro en su totalidad, qué es lo que significa cada sueño por lo que ha sucedido dentro del mundo natural. Pero cuando uno va a la Biblia, es mucho más completo el poder discernir, ¿no? Entonces, hay sueños que son impresionantes cuando los vivimos. También podemos decir que hay sueños diabólicos en donde el enemigo puede trabajar para desviar al hombre y hacerlo errar. Eso lo hemos visto, incluso han habido sectas de que se han dirigido por sueños y en el sueño ha aparecido un ángel del otro lado extraviado y ha hecho que se hagan doctrinas de ahí, violando la palabra del Señor. Y sabemos que los sueños de Dios no pueden violar la palabra del Señor, no la pueden contradecir. Por eso es que es bien delicado realmente este tema y hay que tomarlo bien con pinzas para poderlo entender, ¿verdad? Eso sí, los sueños es un misterio, es un fenómeno que el hombre natural no ha podido explicar con certeza.
No ha habido una explicación con certeza, sino han habido deducciones. Digo, no ha podido explicar con certeza porque los dos campos de la ciencia, que son la neurología y el psicoanálisis, que se especializa en estudiar los sueños, son limitados. Son limitados en el sentido de ver realmente toda la realidad. ¿Por qué? Porque estos dos campos, hermano, el psicoanálisis, que es una teoría psicológica, solo trata con unas enfermedades mentales que están reprimidas por la conciencia, ¿no? Por lo tanto, estos dos campos de la ciencia solo tratan con la psiquis del hombre y no con el campo espiritual que también se mueve en el hombre a través de los sueños. Note que ellos encierran todas las cosas y han estudiado innegablemente, extraordinariamente, pero solo en el campo natural, es decir, las manifestaciones que ha tenido el hombre después que ha soñado algo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver nosotros de que está limitado, porque entendemos que si Dios permite que nosotros soñemos, de seguro es una dimensión en la cual Dios trabaja también. Y también trabaja el diablo, y también hay sueños de la carne que nosotros los podemos discernir y podemos ver. Y lo importante es que tratemos de discernir por el Espíritu Santo cada sueño que puede venir a nuestra vida, porque es como una visión, ¿verdad? Que se da, pero dentro de un sueño en donde tú estás como muerto y solo tu espíritu está nada más como vivo ahí, ¿verdad? Y por eso es que es bien delicado, porque nos puede llevar o al triunfo, si sabemos interpretar, o nos puede llevar a la desgracia, si no sabemos verdaderamente o no recibimos la revelación completa. Lo maravilloso es que los sueños es una de las formas que Dios usa también para hablarle al hombre y direccionarlo. O sea, Dios puede hablarte por un sueño y direccionarte y decirle: hijo, esto es lo que quiero que hagas. Porque a veces estamos confundidos y no sabemos qué decisión debemos de tomar en ciertas cosas, y ahí es donde a veces Dios interviene. Ya vamos a ver más adelante algo muy importante. Claro, el cristiano debe de tener cuidado, porque si no tiene mucho conocimiento, doctrina básica y sujeción a su pastor para consultar, puede ser desviado por el enemigo. Hay gente que ha tenido sueños, ¿verdad? Y tal vez Dios no está hablando realmente que debe de hacer eso. Sin embargo, a veces se mueve de esa manera sin consultar, y ahí es el problema. Ahí es donde uno puede errar, porque hay sueños que es bueno consultarlos. Incluso la psicología dice de que los sueños contrarios que uno ha tenido, ¿verdad? Es como volver a renacer. Por ejemplo, si a veces tú has soñado que te mueres, por ejemplo, wow, eso asusta. Dios mío, caí muerto, ¿verdad? Y eso está diciendo que según ellos, ¿no? Que hay que volver a recomenzar la vida de nuevo, que es morir a unas cosas y luego comenzar de nuevo otras cosas, que no es tampoco porque cuántas veces usted ha soñado que se ha muerto. ¿Usted ha soñado alguna vez que se ha muerto? Ah, bueno, yo sí he soñado, ¿verdad? Hace años soñé, pero claro, gracias a Dios ya estaba en el Señor, y me di cuenta de que lo que me estaba haciendo el Señor experimentar ahí, en ese sueño, tremendo sueño, y he tenido sueños impresionantes, innegablemente, que en algún momento les voy a comentar, sueños que son divinos, que uno no los entiende en el momento, ¿no? Pero me recuerdo yo que el Señor me mostró en ese sueño que una vez yo moría y estaba un primo mío allí, que amo mucho innegablemente, con el corazón, y él no
no quería nada con el evangelio. De repente me muero frente a él, ¿verdad? Hace unos 20 años atrás, me muero frente a él y cuando yo me muero, caigo, sale mi alma, ¿no? Sale mi alma y me paro enfrente de mi cadáver, así. Y entonces él empieza a agarrarme, ahora sí, predicame el evangelio. Y dice, ay, ahora no puedo estar porque ya me fui a otra dimensión. Entonces ahí como que me mostraba el Señor de cómo era la necesidad de aquel hombre que no quería reconocer, sino hasta que pasó algo grave, ¿verdad? Y cosas así, aunque otras veces innegable en un éxtasis, porque lo llamo así éxtasis, porque un éxtasis es que te entra Dios allí, entras como en un sueño, pues estás en vivo, estás por ejemplo despierto y de repente entras a un éxtasis. Y esa fue una realidad tremenda en donde yo pude entrar a ese éxtasis y ahí estar clamando, haciendo una pelea espiritual, y me despegué del cuerpo, lo vi literalmente, vi cuando me despegué y cuando lo vi así, mi cuerpo, le dije, Jesús, cuando dije, como que tuve miedo, Jesús, y me volví otra vuelta y entré otra vuelta a mi cuerpo. Y fue una experiencia impresionante. Bueno, y así le podía contar un montón de experiencias que también he entrado en éxtasis, ¿verdad? Pero ese ya no es un sueño, sino que es un éxtasis. Es de entrar de lo vivo al sueño, que estás consciente pues de que entraste ahí. Hay sueños, por ejemplo, que uno entra en los sueños lúcidos, ¿no? Que son aquellos que los tienes palpantes. Hace algunos 3 días atrás de un sueño impresionante, ya a ratos no había tenido un sueño, una pelea espiritual. Se me presentó un demonio en forma de gigante, feo el tipo. Estaba en el sueño, yo ahí estaba en el sueño, ¿verdad? De repente cuando veo ese gigante que se me aparece y que me quería golpear, que me quería hacer daño, pensé en ese momento, le dije, Señor, estoy soñando. Y oí una voz que me dijo, sí, estás soñando. Dije, qué bueno, y ahí me agarró valor, lo agarré a trompadas, hermano, así literalmente, porque era tremendo demonio, hermano. Y dije, estoy soñando, entonces no me va a pasar nada, porque venía a atacarme así con la gran manota, a pegarme en la cara, y me le presenté así. Tú no me puedes tocar, le dije yo. ¡Pum! Lo agarré. Y después le hice otras cosas que, Dios mío, hermano, tremendas. Pero digo yo que a veces hay sueños lúcidos que uno puede entrar a esos sueños y hacer lo que tú quieras en ese sueño. Ojalá sea en lo divino, ojalá sea un sueño en donde estás con Dios, porque otros sueños pueden ser de que sean dirigidos por el enemigo y se cometan ciertas cosas en el espíritu, es como que sales, ¿verdad? Porque es impresionante esa dimensión. Bueno, yo muchas veces lo experimenté innegablemente, pero en Dios. Pero cuando no se experimenta en Dios, puede haber un peligro que espíritus inmundos puedan trabajar allí. Por eso es un peligro, con los sueños es un peligro, porque estás en otra dimensión espiritual que debes de evaluarlo, ¿verdad? Y hay que estar a tono con el Señor para poder evaluar bien aquello que estamos viendo en esa dimensión. Entonces seguimos acá. Los sueños entonces es una de las formas que Dios usa para hablarle al hombre y direccionarlo. Claro, el cristiano debe de tener cuidado, decía yo, porque si no tiene mucho conocimiento, doctrina bíblica y sujeción para poder consultar, puede ser desviado por el enemigo. Aparte, puede convertirse en una persona mística, dejándose guiar solo por sus sueños, y eso es un peligro. ¿Ha visto que hay muchos que se guían solo por sus sueños? Hay gente que vive nada más de esa manera, guiándose por los sueños, y ese es un enorme peligro en la vida del ser humano. Un peligro porque también hay sueños del alma, como le dije, hay sueños de la carne y hay sueños diabólicos que uno los vive en ese momento. Aparte, hay que tener, hermano,
yo digo que hay que tener mucha comunión con Dios para poder saber interpretar aquel sueño. Y tener mucha palabra y saber de la Biblia te va a ayudar mucho más a poder evaluarlo, los sueños, porque la Biblia nos arroja mucha luz con respecto a animales, vegetales, minerales, ¿verdad? Que se presentan dentro del sueño y que nos están transmitiendo algo de parte de Dios, que a veces no entendemos porque a veces no tenemos mucho conocimiento de la palabra como para poderlo deducir. Bueno, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia menciona siervos que podían interpretar sueños. Por ejemplo, José, Daniel, ellos eran expertos en eso. Yo lógicamente no soy experto en, no vaya a venir con todos los sueños que me va a caer la cabeza así, porque yo no, puedo deducir algunos, pero no todo, ¿verdad? Porque hay hermanos que son buenos para soñar. Tengo como dos que por allá, de aquel lado, que son soñadores innatos. Son Joséses y Danieles. Pero a veces puede tener peligro eso, porque el sueño es el soñar es la revelación más baja que hay, no como un éxtasis o como una visión, que la visión es en vivo. Entras tú en vivo a otro campo y empiezas a mirar una pantalla o empiezas a pelear una batalla, pero tú estás consciente que lo estás haciendo. Esa es una visión. Mire, a José le decían sus hermanos, en las mejores versiones, en las originales, le decían Baal Calón, le decían, tú eres Baal Calón, significa el Señor de los sueños. Y cuando José empezó a soñar cosas extraordinarias en su mocedad, ¿no? Cosas tremendas que él podía ver, les empezó a contar a los hermanos, ¿verdad? Y los hermanos decían, mira, matemos a este Baal Calón, ¿verdad? Matemos a este soñador de sueños, este señor. Lo tremendo es que a medida que José creció en comunión con Dios, los sueños que tuvo en su adolescencia se cumplieron. Y a veces hay sueños que se van a cumplir en el tiempo. A veces necesita un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo que Dios tiene señalado para que ese sueño se cumpla. Lo sorprendente es que los sueños que se cumplieron en José fueron después que interpretó los sueños de Faraón. ¿Se acuerda que él interpretó los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, o las vacas buenas y las vacas flacas? Mire, nadie hubiera creído que a José se le cumplieran los sueños si no se hubieran escrito. Si Dios no hubiera permitido que se escribieran esos sueños, nadie podía decir que a José se le cumplieron los sueños como él los vio. Ya le voy a decir cómo. Nadie hubiera pensado que José iba a saltar de repente de un lugar a otro lugar, porque fue de repente a partir de un sueño. José fue llevado a la riqueza. José fue llevado a que sus sueños, dice que un sueño habilitó a otro sueño. Porque incluso a Faraón, que era un hijo del diablo, Dios le dio, hermano, un sueño, pero que Dios había preparado para que a partir de esa interpretación que José iba a hacer, se le cumpliera a él los sueños que él había tenido. Entonces hay sueños que tú has tenido tremendos y esos sueños se van a cumplir para la gloria del Señor, tarde o temprano. Entonces nadie hubiera creído eso. ¿Por qué le digo esto? Porque aparentemente José no tenía posibilidades desde que lo vendieron como esclavo sus hermanos. No tenía posibilidades, porque cuando lo vendieron como esclavo no solamente fue llevado a la cárcel, sufrió, hermano, póngale que sufrió desde los 17 a los 30, ¿cuántos años sería? 15 o 16 años. De los 17 a los 30, 13 años, ¿verdad? 13 años de sufrimiento total. 13 años, hermano, de que
no sé cuántas cosas se encerró, porque cuando lo vendieron ellos, la Biblia registra que gritaba, lloraba, hermano, no me den. Y una cosa impresionante, imagínense que tu hermano te venda a esa edad, hermano, y te lleve, y dice que la angustia se miraba en él, que era tenaz. Yo me imagino cuánto encerró en su corazón. Luego llega allá, lo traiciona, hermano, una mujer que dice de que él quería violarla, lo echan a la cárcel, después en la cárcel, imagínense. Nadie podría decir que podría hacerse realidad esos sueños. Por eso es que cuando los hermanos llegaron a Egipto no pensaron que él era el gobernador, porque si nosotros lo vendimos como esclavo, este no puede ser. Es decir, no lo reconocían. Aparte se vestía como egipcio, se pintaba y toda la cosa como un egipcio. Sin embargo, no podían pensar de que Dios lo iba a llevar ahí. Ahora, lo que me llama la atención es lo que dice José a Faraón. Oiga esto, por favor, allá en Génesis 41. Ahora sí. Génesis 41, 32. Ya le voy a decir por qué me impactó esto. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Wow. Repito, esto es muy importante. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Wow. ¿Oyó? Esto nos deja ver que cuando un sueño se repite, hay que poner atención. ¿Por qué? Porque puede ser que a corto plazo se va a cumplir ese sueño. Vio que hay sueños que se repiten. Y como hijos de Dios debemos de tener, hermano, puesta mucha atención en ello. Mire, Génesis 41, 32, para aquellos que están ahí. Ok, mire, yo tuve un sueño en este mes, en los primeros días de junio, que me impactó. Y cuando vi este pasaje, me asombró más. ¿Por qué? Porque el sueño se me repitió 2 veces. Yo pensaba que alguien me estaba mandando un video como a las 4 de la mañana. Sí, qué raro este video. Y tuve la tendencia de agarrar mi teléfono para ver si alguien había entrado y me había mandado el video, porque me impactó el sueño. Y no. Entonces lo puse de nuevo y se volvió a repetir. Entonces ya me di cuenta que no era alguien que me había mandado un video. Mire, yo vi que la gente caía muerta por las calles por algo que le habían puesto en su cuerpo. Eso fue lo que asocié. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo asocié. Dije, ¡ala! Ahí mismo. Porque miraba, no sé cuántos miraron un video que les mandamos cuando caían en la India muchos muertos en las calles así. No sé si lo vieron, se lo mostré. Así literalmente lo miraba en las calles. Y me impactó tanto porque miraba que caía mi vecino, caía el otro de allá, y de repente se empezaron a desvanecer. ¡Wow! Decía yo, qué tremendo. Es como que, hermano, se activó algo y de repente, como una película, me quedé tan impactado. Yo, Dios mío, yo he venido pensando mucho acerca de eso por mucha información que tengo. Impresionante, digo, la verdad que va a haber un momento donde se va a activar algo y de repente, muy pronto, no sé cuánto tiempo, porque los prontos de Dios, note que son de repentes, ¿verdad? Ahora, salgamos de ahí. Dentro de los sueños, uno sueña con elementos, sueña con animales, sueña con plantas, sueña con frutos y una serie de cosas que nos puede transmitir algo a nosotros a la luz de la Biblia. Por ejemplo, José había soñado con abundante trigo, grano
Y después de 13 años aproximadamente, se encontró como gobernador de Egipto distribuyendo grano en los años de escasez. En el colapso económico que hubo, hermano, José se encontró haciendo eso. Cuando realmente no había posibilidades, pero de repente, hermano, él interpreta aquel sueño de Faraón y Faraón dice, ¿quién más puede ser gobernador? Porque él le habló de las vacas flacas y de las vacas gordas y le dijo que venían 7 tiempos en donde iba a haber una abundancia tremenda y el rey tenía que pedir cierto impuesto para que cuando vengan los 7 años de vacas flacas, entonces puedan tener alimento. Y él le dio unas instrucciones, ¿verdad? Del sueño, como Dios se lo había mostrado de él. Y dijo, mire, escoja a un hombre que pueda ayudarle a hacer todo esto y que administre todo el sueño que le estoy comentando. Entonces dijo el rey, bueno, ¿quién más puede ser sino tú? Y ahí es donde Dios empieza a trabajar, hermano, con él. Y se viene el colapso económico, el colapso de ese entonces. Y el pueblo, el mundo entero colapsó. Y todo el mundo de ese entonces, hermano, sabía que en Egipto había grano, que en Egipto había provisión. Entonces dijeron, incluso en Israel, el padre Jacob, hermano, o sea que de José, él tuvo que, hermano, ir a comprar y mandar a sus hijos para que sus hijos pudieran obtener alimento. Lo impresionante es que dentro de los colapsos económicos que vienen y que hay y que van a haber aún más, siempre el pueblo de Dios va a ser protegido de alguna o de otra forma. Por ejemplo, en ese colapso podemos ver nosotros que José no tenía alimento, ¿verdad? Perdón, Jacob no tenía alimento, pero sí tenía oro. Es decir, sí tenía provisión para comprarlo. ¿Me explico? Y lo tremendo es que, hermano, cuando uno examina más en detalle los sueños de José, se da cuenta de lo extraordinario que es Dios para cumplirlo. Pero voy a ir más adelante porque después le voy a hablar mucho más abundante de esto. Pensé que ya había hablado, pero no, le voy a hablar mucho más abundante. Mire, entonces, también vemos nosotros que José, aquí está así. Vamos a ver. José soñaba con abundante trigo, etcétera. Ya le dije eso. También soñó que una gavilla, que su gavilla, que son unos tallos unidos, ¿verdad? Se levantaba y las otras gavillas se ponían alrededor de él y se inclinaban ante la suya. Es decir, estaba en un campo y su gavilla, que son manojos que se amarran, ¿verdad?, sobresalía y todos los otros manojos se ponían alrededor de él. Aparte tuvo otro sueño que miraba el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él. Lo tremendo es que su padre lo reprendió porque el sueño transmitía que un día toda su familia se iba a postrar ante él. Y así fue. Y eso es lo que le contaba yo, hermano, y lo que le estaba diciendo con respecto a esto, de que José se le cumplió todo eso a partir del sueño que él interpretó. Y un día su papá, que lo reprendió, le dijo, ¿cómo estás diciendo semejante sueño? Tenía 17 años el muchacho. ¿Cómo me estás diciendo que nosotros nos vamos a postrar ante ti? Que nosotros vamos a ir y postrarnos, pero ¿cómo te...? Entonces los hermanos lo odiaban. Dice que empezaron a tener un odio sobre él porque le decía, ustedes se van a postrar ante mí. El error de José era contarlo, ¿verdad? Y luego, hermano, en eso de la historia que le estoy contando, al final de Génesis podemos ver nosotros que un día llegaron, hermanos, sus hermanos y se postraron ante este tremendo varón de Dios sin saber que él era José. Y después Jacob llegó también al final de sus días, antes de partir de esta tierra, y también sucedió de esa manera. Lo que trato de decir es que Dios a través de los sueños nos puede hablar y direccionar en el tiempo que Él ha determinado ciertas cosas. Entonces,
Hay elementos y una serie de cosas que se presentan en nuestros sueños, que son una parábola. Por lo tanto, se va a necesitar una interpretación espiritual. ¿Por qué? Porque hay sueños que son proféticos. Hay sueños que son proféticos. Claro, hoy hay otros sueños que tienen que ver con nuestra vida personal, que nos puede cambiar la vida para siempre. Es decir, hay sueños que nos van a cambiar la vida para siempre, porque Dios te va a llevar para que ese sueño se cumpla. Incluso aquellos sueños que tenemos despiertos, porque hay sueños, yo no sé si usted y yo sí he soñado mucho, y muchos de ellos se me han cumplido. Despierto, digo yo, me pongo a soñar y uno empieza a soñar, ¿no? Porque se vale soñar. O sea, de eso no tiene que pagar nada. Y eso es muy importante, soñar es bueno porque Dios, hermano, lo lleva a uno a que se cumpla también. Por ejemplo, José interpretó el sueño de Faraón y a partir de ahí sus sueños se hicieron realidad. Claro, José tuvo una correcta interpretación y eso lo favoreció. Cuando uno tiene una correcta interpretación, puede ser que eso te favorezca en el futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque las malas interpretaciones pueden traer derrotas, pueden traer fracasos. Como le decía yo de aquel hombre que soñó, ¿verdad? La S y la P. Y él dijo rápidamente, no ni consultó, sino dijo, mire, el Señor me mandó y ahí vi una E, en el cielo vi una S y una P. Wow, salir a predicar, según él. Y dijo, no, y deme una iglesia porque aquí me dijeron a mí que salir a predicar. Allá le dieron una iglesia, hermano, a aquel hombre, después venía todo derrotado. ¿Sí, qué le pasó? Le dijeron. No, dijo, no, y después Dios me habló, dice, y era salir a sembrar papas. ¿Entiendes? O sea, a veces caemos en malas interpretaciones y es un problema para nosotros. ¿Me entienden lo que le trato de decir? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque las malas interpretaciones traen derrotas. Otro que se volvió experto en interpretar sueños fue Daniel. Daniel, hermano, interpretó el sueño de Nabucodonosor. Ese sueño tremendo de la estatua, ¿se acuerda? La estatua que tenía cabeza de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclados con barro. Ahí en Daniel 2, del 31 al 34, puede encontrar eso. Lo sorprendente es que en la historia se cumplió a cabalidad, excepto los pies mezclados con barro y hierro, porque eso era para el final, para la gran tribulación. Pero Daniel profetizó del imperio babilónico, del imperio de los medos y de los persas, del imperio de Grecia y del imperio de Roma, los dos pies, ¿no? Y todo eso fue exactamente cumplido en la historia. Así como se lo describió Daniel, hermano, al rey Nabucodonosor, porque él era la cabeza de oro. Los pechos eran los medos y los persas. Y lo bronce era Grecia, el vientre, y los dos piernas era Roma, que se iba a dividir en dos partes, y así fue en la historia. Solamente que la revelación más grande que podemos encontrar en ese sueño es que lo que no se ha encontrado, aunque muchos le han dado una interpretación, pero no ha sido concreta, es la mezcla de barro con hierro que fue visto en los pies de esa estatua. Eso no se ha cumplido, porque eso es hasta el final de la tribulación, porque dice que la piedra cayó en los pies de la estatua y la destruyó. Eso habla, hermano, de que cuando venga Cristo va a destruir el imperio del anticristo. Tremendo cuando uno lo mira, pero eso es lo que nos está demostrando. Entonces, es maravilloso ver a la luz de la palabra esto que le estoy diciendo. Lo sorprendente es que en la historia se cumplió entonces a cabalidad todo eso, pero no los pies mezclados con bronce. Algún día vamos a ver bien la estatua de Nabucodonosor y va a ver qué tremendo es eso. Lo impresionante es que Daniel
Y de Daniel se decía así, mire cómo se decía de Daniel. Dios mío, ojalá se diga algo de nosotros, va. Daniel capítulo 5, versículo 12. Ojalá Dios nos lleve a eso. Se decía, mientras estaban en una discusión, para que usted entienda el sueño, que a este rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Se le había dado, hermano, una inscripción tremenda, ¿verdad? En la pared, mientras él estaba ahí haciendo cosas terribles con los vasos de Dios. Ahí empezó, hermano, a emborracharse con todos y ya medio tocado, ahí ya con sus concubinas, con todos los reyes, con todos los satrapas. Dijo, traigan los vasos del templo, tomemos en esos vasos. Wow. Y agarró los vasos consagrados santos, hermano, que Nabucodonosor tenía ahí, que los había guardado, y empezó a tomar ahí y hacer y de repente, hermano, apareció ¿cómo se llama? Vamos a ver. Vamos, mejor lo voy a leer porque si no no, ¿cómo se? Mene Tekelu Farsin le apareció. Y cuando apareció, dice que temblaba, que sus rodillas, era una cosa tremenda. Y ahí se empezó a asustar. Y dijo, yo quiero a todos los adivinos, brujos, hechiceros, a todos acá. Y quiero la interpretación de ese sueño. Porque ese sueño dice que hermano. Entonces vino alguien y trajeron a todos y nadie. Entonces vino alguien que siempre está ahí. Dijo, hay un hombre, ahora es un anciano ya tiene sus 80 y pico, no sé cuántos años tenía Daniel, que ese era tremendo. ¿Por qué? Dice de esta manera, capítulo 5, versículo 11 de Daniel. Hay un hombre, le dijo, en tu reinado, en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, oiga, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel. En este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Este es diferente porque tiene una T intercalada ahí también. Es diferente que el Belsasar de este rey porque significan diferente. Uno significa una cosa y este Belsasar que le puso el rey, lo que significa es el que protege la vida del rey. Belsasar, repito mejor de una vez todo el versículo para encajarme bien. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles, en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y que declare la interpretación. ¿Oyó qué tremendo esto? Wow, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque sus interpretaciones correctas hizo que Dios lo engrandeciera porque se cumplieron a su cabalidad lo que él decía. Por ejemplo, el sueño que tuvo este rey Belsasar, o lo que le apareció, hermano, ahí, ¿verdad? Que es un nombre, le dije, el nombre de un dios babilónico, que no tiene una T en medio de las letras. Belsasar significa un dios babilónico y el otro significa, hermano, el que protege la vida del rey. Son diferentes. Pasa que como uno no sabe hebreo y eso no puede pronunciarlo bien.
pero eso es lo que significa. Pero oiga qué tremendo, porque este rey Belsasar quería a alguien que le descifrara ese enigma que estaba ahí. Pero a mí me impacta porque traen al viejito, ahí, a Daniel, el tremendo siervo de Dios. Y yo siempre he dicho, ¿para qué lo trajeron, hermano? Porque mire qué tremendo eso, y la interpretación de este enigma fue de esa manera, de estas letras. Versículo 25, 5:25. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falso de peso. 28. Pues tu reino, Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Wow, es tremenda sentencia, ¿no? Cuando uno mira la realidad. Entonces, los pies de la estatua mezclado con barro y hierro tendrá su cumplimiento muy pronto, cuando Cristo la destruya en su segunda venida. ¿Por qué? Porque vemos que las interpretaciones fueron correctas y exactas. Lo bello es que Daniel tenía la cualidad de escudriñar las escrituras para poder saber los tiempos proféticos que la palabra indicaba y cómo los sueños se relacionaban con ella. Y eso es lo importante. Daniel era un hombre que conocía la palabra, que, hermano, se dedicaba a la palabra, y esa era una gran cualidad, porque eso lo iba a llevar, hermano, a muchas cosas. Otro hermano que tuvo sueños proféticos fue Abraham. Abraham, hermano, él soñó cosas del futuro. Y se eligieron cosas del futuro con respecto a Israel y con respecto a la iglesia. Se sabe que Abraham, hermano, soñó que realmente Israel iba a estar 400 años en cautiverio. Y Dios, hermano, cumplió exactamente eso. Aparte habló de que el Señor habló que la descendencia de Abraham iba a ser como la arena a la orilla del mar y como las estrellas del firmamento. Y eso nos estaba hablando de Israel, que vivirá eternamente en la tierra, y la iglesia que la iglesia novia que vivirá allá en el cielo. Impresionante. Ahí véalo en Génesis 15, del 12 al 15. Puede encontrarlo o lo leemos si quiere, para poderle tener mucha información. Génesis 15 del 12 dice, y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra, oiga, en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, ¿oyó? Y así totalmente fue. 400 años fueron, hermano, ellos esclavizados. Lo bello es que dentro de los sueños de Dios, Dios va a permitir que ángeles nos hablen y nos direccionen como a Jacob para que saliera de la casa de su suegro. Usted sabe que Jacob también tuvo sueños que miraba que subían ángeles y bajaban en una escalera. Tiene que ver mucho ascender y descender si hay sueños de ese tipo. Y él soñó, hermano, y el Señor le dijo, mira, salí de tu suegro que te está explotando. Entonces él dijo, él tenía miedo, pero como el Señor tenía miedo porque Labán, que era el suegro de él, era terrible. Lo tremendo es que cuando huyó él con sus mujeres, con las hijas de Labán, ¿no? También Dios, mire qué misericordia, le dio un sueño al suegro.
Le dio un sueño para que le dijo, mira, ahí vea usted en Génesis 31 del 10 al 24, no me vayas a tocar a Jacob. Y por eso cuando lo encontró después de 3 días, o no sé cuántos días fue, cuando lo encontró le dijo, no te mato porque Dios me dio un sueño también, que me dijo que no te tenía que tocar. Quiere decir que Dios protege a sus hijos. También Dios le habla en sueños a José, el de María, ¿se acuerda? Y le habla a través de ángeles. O sea, quiere decir que hay ángeles que se van a introducir en nuestros sueños. Vamos a leerlo para dejar la marca ahí de la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. Oiga. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Oyó? Esto quiere decir que ángeles se van a meter en nuestros sueños en tiempos delicados, porque este era un tiempo delicado. Se imagina que le aparezca a la mujer y dice que este es un engendro del Espíritu Santo. Y dice, Dios mío, no, tranquila. ¿Qué le parece a usted que venga y le agarre a su mujer el Señor y diga, bueno, mi amor, en vos va a aparecer esto? Dios mío, hermano. Y aparte se iba a casar, dijo, no, María, está bien que soy medio atravesado, pero esto no. Entonces dijo Dios, no, Josecito está medio atravesado. Mejor le vamos a mandar una intervención angelical. Y ya cuando le mandaron la intercesión angelical, entonces ahí él dijo, entonces sí es cierto eso. Aunque no lo entendía. Por eso, hermano, de seguro en sueños de Dios nos van a avisar, pero debemos de saber de la Biblia para no errar. ¿Por qué? Porque van a haber sueños escatológicos, o sea, del futuro. También van a haber sueños inmediatos como el de Daniel, leyendo al profeta Jeremías. ¿Se acuerda un día que Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías? Y en ese momento se estaba cumpliendo el sueño. O sea, la palabra profética. Aparte, van a haber sueños que no vamos a necesitar interpretación como el de José y María. ¿Por qué no va a necesitar interpretación? Porque va a ser muy real, muy lúcido, muy exacto. Y te va a decir directamente ahora, porque es un momento de huir, es un momento de reaccionar. Mire, a José le revelaron que se casara con María. Quiere decir que hasta en eso Dios va a revelar. Sí, Dios va a revelar, se lo digo yo por experiencia. Dios va a revelar, hacelo, no hay problema. Y algo va a usar Dios. ¿Por qué? Porque a través del sueño le confirmaron proféticamente que no la abandonara y que se casara con ella. Porque lo que traía era engendro del Espíritu Santo. Digo, cuidado, no vayas a cometer ese error. Y ahí, hermano, el Señor tuvo que usar algo sobrenatural para que este hombre pudiera aceptar eso. También le revelaron que protegiera a su familia y se fuera de la ciudad porque estaba en peligro su familia. Le dijo, mira, José, huí de acá inmediatamente, andate de acá, de Egipto, porque va a haber un edicto en donde van a matar a todos los niños. Y ahí salió José por dirección de Dios. O sea, mire qué tremendo es esto. Algo importante, en ningún sueño de Dios se contradice con las Escrituras. Esto es muy importante. Todo sueño que usted tenga no se va a contradecir con las Escrituras. Es decir, la Escritura va a ser el parámetro para que ese sueño que estás teniendo que no entiendes, tú lo puedas entender a la luz de la Biblia. Ahora, los sueños es una parábola, dijimos, y está llena de simbolismos que si lo vemos a la luz de la Biblia, algo podemos discernir de lo que Dios nos puede estar hablando. Por eso, hermano, es necesario conocer
le digo de nuevo, bastante la Biblia, porque ibas a poder asociar tal vez algo o un animal, un fruto o algo de que se está pareciéndose en tu vida. Mire, a veces soñamos con animales. No sé si usted ha soñado con animales. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si soñamos con una oveja, quizás no quiere estar transmitiendo de un cristiano que abraza la fe de Cristo, porque las ovejas están simbólicamente en la Biblia y nos habla de creyentes, nos habla de nosotros, que somos ovejas del Señor. También, si en el sueño hay un lobo, por ejemplo, ¿verdad? Nos puede hablar de falsos hermanos, de falsos profetas. ¿Me entienden? Porque es una parábola, es un simbolismo. Si hay aves, por ejemplo, ahí nos puede hablar de malos espíritus que se comen la buena semilla, como cuando se sembró la semilla, ¿verdad? En espinos y aves del cielo las agarraban. Si hay serpientes, por ejemplo, nos puede estar hablando de ataques del diablo o engaño o murmuración, ¿verdad? De eso nos puede estar hablando, que es lo que simboliza y lo que ha pasado y lo que ha pasado con la serpiente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Si hay cerdos, por ejemplo, nos puede hablar de apostasía. ¿Por qué? Porque el cerdo se mueve, aunque uno lo limpie, siempre va para el charco, siempre va para el lodo. O con perros, ¿verdad? Que, hermano, dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces también nos puede estar hablando de apostasía. Si hay cabritos, por ejemplo, puede hablar de desobediencia y de ofrendas equivocadas que no agradan a Dios, como la de Caín, por ejemplo. Era una ofrenda equivocada porque no se estaba haciendo conforme a lo que Dios estaba diciendo que se hiciera. Es decir, Dios está diciendo, yo quiero de este tipo de ofrenda, así. Y Caín trajo otras cosas que no tenía que traer. Si aparece palomas en nuestros sueños, nos puede hablar de mensajes divinos. La paloma siempre es un símbolo de paz, de buscar comunión con el Espíritu Santo, que fue lo que apareció cuando el Señor, ¿verdad? Fue bautizado y apareció una paloma. Si hay semillas, por ejemplo, dentro de los sueños, nos puede hablar de sembrar, ¿verdad? En la obra, o nos puede hablar de sembrar en algo. Si hay flores que están floreciendo, nos puede estar hablando de avivamientos tremendos que pueden venir a la vida de aquel hombre. Si hay aceite, nos puede estar hablando que viene una unción maravillosa para la vida. Si podemos ver trigo, el trigo en la palabra simboliza, hermano, palabra fresca para nuestra vida. Si hay ríos, por ejemplo, puede hablarnos del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es como ríos que fluyen, dice, por dentro, ¿no? Si hay fuego, que nos encontramos en el fuego, puede estarnos hablando de purificación, que nos purifiquemos, de santidad, ¿verdad? Y hermano, y así, un montón de cosas que podemos nosotros ver. Uvas, puede hablar de vida abundante, de árboles también, o de cobertura, de estar debajo de una sombra, ¿no? O de crecimiento, o que te miras como un árbol que va creciendo y después el árbol que produce frutos, etcétera. También se miraba, en una ocasión dice que aquel ciego miraba como árboles, ¿verdad? A los hombres, etcétera, ¿no? Si hay una cosa, si hay una casa desordenada, por ejemplo, nos puede estar hablando de ordenarnos como casa de Dios, porque nosotros somos casa de Dios. Puede estar hablando de que ordenes tu casa, ¿verdad? Y así, hermano, muchas cosas que se nos aparecen en nuestros sueños, y cuando tú tienes palabra abundante, rápidamente se te viene un versículo de la palabra y puedes asociarlo, porque tal vez de eso te puede estar hablando el Señor. Por eso debemos de leer la Biblia, rumiarla, aprenderla, tal vez no memorizarla,
Porque es una de las cosas que yo aprendí que me dijo el Señor a mí en los momentos de que me convertí en predicador. El Señor me dio esa orden, por eso yo solo leo la Biblia, la he leído, ¿verdad? Toda la Biblia la he leído y me he leído como 3 veces el Nuevo Testamento. Y me doy cuenta que en mí se ha cumplido esa palabra desde el primer momento. Porque el Señor me dijo, cuando yo prediqué, no te preocupes de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, sino que yo te recordaré las cosas que tú has leído. Así me dijo el Señor. Y cabal, hermano, cuando estoy predicando, me recuerda de pasajes de Sofonías, de Ageo, de todos los profetas menores y mayores. Cuando los necesita, viene aquí de mi corazón sale. Y ahí, Dios mío, cuando estoy leyendo la Biblia, estoy construyendo un mensaje, ahí se me vienen las luces de una forma impresionante. Pero no es que yo me esfuerce para eso, sino sé que hay un almacenamiento en mi espíritu que nunca duerme y que es el que recepta ese tipo de estudio. Note que hay un estudio, por eso les digo en la escuela de discipulado yo, que no quiero que me memoricen, sino quiero que oigan y lean, nada más. Porque cuando hagan el examen, ahí Dios les va a recordar. Y dicho sea de paso, tengo que hacerles el examen a ustedes y no lo he hecho. Ahora lo vamos a hacer. Ahora en este momento, o sea, no. Ahora, hay toda esta simbología, ¿verdad? Toda esta simbología es porque está relacionado con las escrituras. También voy terminando y termino. Hay que entender que hay sueños que no valen nada porque son de la carne, aunque tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Pero hay sueños que son o porque comí mucho asado, o mucho chinchulín, o muchos porotos, o muchas cosas que pueden aparecer ahí, ¿verdad? Pero es tremendo cuando uno sueña ese tipo de sueños, uno se da cuenta. Termino. Lo bueno es que hay sueños de Dios para hablarnos y sirven para direccionarnos, advertirnos y que podamos ver el futuro nosotros, inmediato o largo. Entonces, cuando dormimos, Dios trabaja y también lo hace para liberarnos de opresiones. Porque usted y yo no sé, pero yo sí los he tenido. Vio que hay sueños en donde no puede uno moverse y quisiera moverse y quiere agarrar a la esposa, pegarle. Y yo he pensado que le ha agarrado del pelo para que me despierte, hermano, y nada, es el sueño. Y a veces uno está luchando. A veces, hermano, son opresiones, tipo de sueños de opresión contra el enemigo contra uno, que lo ha querido dominar hasta que uno menciona. Y a veces el enemigo no ha querido que mencione a Cristo, porque cuando uno menciona al Señor ahí en el nombre de Jesús, ¡pum! Ahí es donde uno sufre como una liberación de algo que tal vez uno ni siquiera sabe, o de una iniquidad inmunda del pasado. Cosas así suceden en los sueños, o volando. Yo he volado mucho, ¿verdad? También son sueños extraordinarios, ¿no? En Dios, porque pueden ver otras interpretaciones en el mundo filosófico o psicológico que tal vez no concuerda mucho con lo que el Señor hace dentro de su cuerpo. Pablo, por ejemplo, dice: yo en espíritu estoy con vosotros. Eso es grosso, juzgando al tal a alguna persona. Es como que, hermano, Dios le permitía, Dios, ¿verdad?, ese tipo de intervenciones, pero es otra cosa, ¿no? Pero es impresionante cuando uno mira cómo el Señor puede hacer con uno muchas cosas, como con Felipe, por ejemplo, que está bautizando al eunuco, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y de repente el Espíritu lo arrebató y lo puso en otra ciudad. Es impresionante. Dice que estaba bautizando y de repente se encuentra en la ciudad de Azoto. Esas cosas son impresionantes, hermano. Entonces, cuando uno experimenta éxtasis o visiones, es mucho más tremendo todavía. Después hablaremos de eso. Amén. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios por este día.
y ya el tiempo se nos fue a acabar. Y vamos a darle gracias a Dios en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de tus hijos que está acá, que va a participar de la cena también. Te pido que te glorifiques de una manera extraordinaria y gloriosa, Señor. Te pido que obres en cada uno de ellos, Padre, y que cada vez, Señor, que sueñen puedan interpretar correctamente, que tú les des luz, que tú los ilumines, que tu Espíritu Santo, oh Dios del cielo, les dé la respuesta justa como debe de ser, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús puedan ser direccionados por ti, Padre, para no errar. Te pido que te glorifiques en cada uno de los que nos está viendo, los que nos están escuchando también, para que en el nombre de Cristo, Señor, tú puedas glorificarte y puedas guardarnos, protegernos. Te pido que intervengas en nuestros sueños, Padre. Que ángeles vengan y nos hablen, Señor, para direccionarnos delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo, te lo pido delante de tu presencia, Señor. Para la gloria de tu nombre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Y te pido, Señor, que cada sueño divino que tengamos, tú puedas direccionarnos, Padre. Tú puedas hablarnos en los momentos críticos, en los momentos de crisis, en los momentos en donde debemos de tomar decisiones, Señor. Te pedimos que intervengas, amado Dios, en el nombre de Jesús, y que bendigamos nuestros sueños cuando vayamos a acostarnos en nuestra cama, para que tú nos hables, oh Dios del cielo, y puedas de esa manera glorificar tu nombre, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Amén y amén.